Como dice el filósofo Gendlin, los lectores de América Latina son más conocedores de la filosofía que los lectores norteamericanos. Y es que nuestra América indígena está imbuida de poesía y de mito, de sabiduría y de filosofía, y por el rigor de la historia se ha hecho una buena aprendiz de un arte al parecer cada vez más difícil de practicar, el de la sobrevivencia. Es así que hoy día tengo el placer de entrevistarte a ti, Ricardo Riveros, un hombre que sabe de sobrevivencia, un hombre que ha sobrevivido desde su historia, que ha sobrevivido a su generación, pero que también ha sobrevivido a una época en que gobernaba la psicología tradicional, donde gobernaba el dogmatismo, lo dogmático, donde gobernaba la razón, y has aparecido con una nueva propuesta. Es así que me gustaría que te presentaras, ¿sí? Y que nos hablaras de esta sobrevivencia. Bien, mi nombre es Edgardo Riveros, entonces gracias por esta entrevista. Y si hablamos de sobrevivencia, en realidad, sobrevivir en un mundo latinoamericano, en el sentido, digamos, más primario de la palabra, ¿cierto? Sobrevivir a todo. Efectivamente, nuestra América tiene una historia que de alguna forma, por muchas opiniones que hay de expertos, pero más allá de todo eso, hay realmente una experiencia en que el encuentro de América con Occidente ha sido un encuentro, digamos, dramático, por decirlo menos, ¿cierto? Pero sobre todo, digamos, porque más allá, digamos, de la tesis de la extinción, del exterminio, o más allá de una tesis, digamos, de una colonización de América, como fue, hecha por Occidente, al estilo occidental, ¿no es cierto?, por las armas, y bajo todo este sentido, digamos, de también claudicar en la religión, en todo lo que los indígenas tenían, los aborígenes tenían sus propias creencias, sus propias religiones, ¿cierto? Efectivamente, los países latinoamericanos, y sobre todo la cultura que ha resultado de todos estos 500 años, es una cultura en que está muy desarrollado el ámbito filosófico, poético y mágico de la América. Y eso se debe, sin duda, digamos, a nuestra composición, es decir, a nuestro choque de cultura, con lo que trajeron, digamos, los occidentales también a través de España, ¿cierto? Pero, por ejemplo, eso se debe efectivamente a que en América Latina, como que se ha mantenido, por así decirlo, una experiencia vital que sigue siendo mágica, que sigue teniendo la cultura y la cosmovisión de la América indígena. De alguna manera eso ha sido como la primera interacción con esta idea occidental, en que se llegó efectivamente aquí con un gran dominio, digamos, de un pensamiento racionalista, muy científico. No olvidemos que el descubrimiento de América es hijo del Renacimiento, y Colón es un hijo del Renacimiento, y como tal, digamos, personas que estaban muy adiestradas en los hechos, en mirar y medir los hechos, ¿cierto? De modo que en América Latina, a diferencia, digamos, del mundo anglosajón, justamente nuestro filósofo Eugene Gendlin, el descubridor y creador del focusing, él tiene, digamos, en uno de sus prólogos lo que tú acabas de citar también, que efectivamente los países latinoamericanos somos más filosóficos, tenemos una cosmovisión mucho más cercana a la poesía y a la experiencia humana, que no solamente penetra por la razón, por así decirlo. Hay también aquí una cosa que el mismo Nietzsche nos decía, ¿cierto? Esta idea de que nosotros también podemos conocer por la intuición. La intuición es uno de los grandes talentos que el ser humano no ha desarrollado mucho en el ámbito científico, pero que sí podríamos decir que la actitud básica y fundamental entre un artista, un filósofo y un científico es la primera intuición que tiene cada uno de ellos de pensar que hay dos cosas que tienen alguna relación. Después se usan obviamente metodologías distintas para llegar a resultados distintos. Así que efectivamente, digamos, así como nuestros países han podido sobrevivir al racionalismo, y de hecho una buena muestra de ello es, digamos,
cómo América Latina se ha distinguido en el mundo occidental por el boom latinoamericano, fundamentalmente por el arte. Y el arte, digamos, es uno de los conocimientos más antiguos y más desarrollados de la sensibilidad humana, que proviene justamente del tema de la sobrevivencia y de sobrevivir al sufrimiento. Exacto. De manera que para mí es un gran honor que tú me hayas mencionado como un posible sobreviviente. Ahora, efectivamente, también la sobrevivencia en la misma universidad, cuando yo estudié, cuando había una psicología oficial, que era de un corte conductista demasiado ortodoxo, y no había ningún otro espacio para algo espiritual, ni siquiera para una psicología un poquito más humana. Y entonces yo, como estudié en esa década de los 70, aquí en Santiago de Chile. En la Universidad de Chile, exactamente, la gran Universidad de Chile, muy querida para mí. Y no obstante, en ese tiempo no tuvimos acceso nosotros a pensadores como, por ejemplo, Viktor Frankl. Viktor Frankl es un pensador que en Occidente se ha distinguido por la humanización, por la espiritualización de la psicología. Y eso nosotros nunca lo vimos, de manera que yo eso después lo descubrí por mi formación autodidacta, fui descubriendo todo este otro mundo más espiritual. Entonces, profundamente decepcionado y frustrado de la formación tradicional en psicología, yo fui buscando, hasta que encontré finalmente el enfoque centrado en la persona, de Carl Rogers. Y eso, digamos, me inspiró a hacer la tesis de licenciatura. Exacto. Y ahí yo me hice una pregunta que tenía que ver con cuál es el lenguaje que usa la psicoterapia que es capaz de producir un cambio interno. Como que esa palabra a mí, el hecho de que la palabra sea mágicamente la que provoca el cambio, yo decía, ¿qué tipo de palabra es esa? Entonces comencé a investigar a través de la línea de Carl Rogers, que fue lo que más a mí me hizo sentido en ese tiempo. Y claro, de pronto yo me encontré también que, así como la empatía, que Rogers había inaugurado en la psicoterapia, era, digamos, como la clave para el enfoque centrado en la persona, sin embargo, faltaba algo más que pudiera dar cuenta de cómo esta palabra interactuaba con el ser interno. Y eso lo encontré magistralmente en un libro que me llegó por un amigo en el año 74, 73 en realidad, a inicio del año 73. Me llegó ese libro, que era el último libro de Rogers, donde había una recopilación de otros autores. Y allí venía entonces un gran autor que decía ahí una teoría del cambio de la personalidad. Y ese era Eugene Gendlin. Y ahí entonces yo encontré la respuesta a lo que andaba buscando. Entonces, es como si tú en ese momento descubriste o te descubrió de alguna manera lo que iba luego a llamarse el focusing, ¿sí? Es como que en tu sobrevivencia, en este caminar, tú buscabas encontrar una respuesta que te permitiera trascender a todo el contexto en el que te tocó vivir, nacer, estudiar. Exactamente. Porque tú eres el representante y pionero aquí en Chile y en Sudamérica del focusing. Efectivamente, pero también es interesante poder aclarar esa historia de lo pionero, porque es cierto eso, pero no es tan cierto en el sentido de que el focusing aparece recién en el 80. Entonces, ¿por qué decimos que tenemos alguna conexión anterior? Porque ocurre, digamos, que Gendlin cuando crea su teoría, la crea, digamos, entre el año 60 y 64, que es la teoría que se podría llamar hoy en día como la filosofía de lo implícito, que está como centrada en una variable esencial de los seres humanos, que es nuestra existencia cotidiana en interacción permanente con el medio ambiente. De modo que esa idea, digamos, de que nosotros podamos vivir un proceso permanente de interacción a través de una variable esencial que se llama experienciación, por así decirlo en castellano, el experiencing, en realidad, nosotros también lo podemos traducir como el vivenciar, que eso Ortega lo tradujo como vivenciación, eso es más preciso para nosotros. Pero en ese sentido también yo también te agradezco eso que tú acabas de mencionar, que como que el buscador se encuentra con lo buscado, y también lo buscado busca su descubridor, eso es muy cierto, porque a mí me hizo mucho sentido eso en ese tiempo, y hoy en día más todavía. Por eso es que llevo 40 años trabajando con el enfoque de focusing.
Pero el focusing entonces no comienza oficialmente en el 60, porque allí nuestro autor, Eugene Gendlin, escribió primero lo que se llamó la creación del significado, el experienciar y la creación del significado, que es del año 64. Esa es su tesis doctoral. Y ese es un libro que también está a punto de publicarse los próximos meses. Lo tradujimos aquí y finalmente va a salir como en diciembre de este año. Pero el segundo hito es que allí aparece después la teoría del cambio, en los años 64, que llegó a Chile en el 74. Como en ese tiempo no teníamos la modernidad de hoy con los computadores, estábamos en realidad a una distancia de 10 años de las investigaciones. Eso es importante saberlo, que estábamos muy distantes, no solamente técnicamente, sino que también éramos mundos muy distantes. De modo que esa teoría es como, por así decirlo, la teoría de la relatividad aparece, qué sé yo, en 1905, pero recién las aplicaciones comienzan 10, 15 años después. Lo mismo pasa con el focusing. Hay una teoría primero de cómo se experiencia internamente y cómo la empatía logra calzar con el sentimiento preconceptual, y eso es todo lo que la teoría Gendlin plantea. Pero después él, avanzando, fue como progresando tanto en su pensamiento que llegó a un concepto clave, que esta experienciación tiene también unos sectores de interacción que se llaman la sensación sentida. Y la sensación sentida, ese concepto clave de felt sense, es un concepto clave que dice relación a cómo yo me relaciono con una persona o con una situación. Y en esa interacción el cuerpo logra percibir mucho más cosas que lo que nuestra mente empieza a recibir. Y eso, digamos, recién, fue publicado en el 79, en el 80. Justamente con este librito que fue, digamos, el gran récord, digamos, de edición. Imagínate que ese libro se publicó en el 81 y su primera edición implica 500.000 de ejemplares. Fue un libro que Gendlin escribió específicamente para que la gente lo use como libro de bolsillo y resultó ser un boom de la psicoterapia. O sea, fue algo extraordinario, el año 81. De modo que cuando yo fui a ver a Gendlin la primera vez en el 89, yo iba con la inspiración del experiencing y allá me encontré con el focusing. Entonces ahí me di cuenta que él había avanzado enormemente. Y como nosotros aquí estábamos sin internet todavía, yo seguía avanzando con la línea de la teoría inicial, que era la experienciación. Así que claro, efectivamente no fue nada difícil después poder entrar en el focusing porque ya manejaba yo la teoría. Yo la había probado, la teoría experiencial, porque que fundó Eugene Gendlin se llama psicoterapia experiencial. Y esa yo la estuve realizando en Chile durante 15 años, 14 años, con excelentes resultados. Por eso fue que yo realmente me armé de toda una ilusión y un deseo de ir a verlo y visitarlo a él en Chicago en el 89. En tus palabras, porque tú has mencionado mucho la empatía y has hablado mucho del focusing. Y para la gente que no está muy empapado de estas tecnologías, me gustaría que tú nos pudieras decir cuál es tu definición de empatía y cuál es la definición del focusing, que tiene mucho que ver con la empatía. Claro. Efectivamente, yo diría que el focusing literalmente es enfocarse en algo, pero la verdad es que lo que quiere decir es como poner atención a lo que nuestro cuerpo está sintiendo con algo que no se logra terminar de sentir. Vamos a tratar de ver eso. Muchas veces nosotros vamos, por ejemplo, a una entrevista, nos encontramos con alguien y un amigo nos pregunta, oye, ¿cómo te fue en esa entrevista? Y tú dices, ¿sabes qué? Que me quedé con una sensación extraña, hay algo que no logro entender. Eso es focusing. Cuando hay algo que nosotros hemos vivido en la vida, puede ser cualquier interacción, en que no nos queda claro lo que realmente nos pasa. Como decir, ando con sentimientos encontrados, por ejemplo. Eso es típicamente una sesión de focusing que hay que hacer. O sea que aquí la idea no es que le pongamos atención a nuestro ser o a nuestra interioridad a través de nuestro cuerpo, porque simplemente pensemos que es la única forma de hacerlo. No, sino que la idea es que el cuerpo
según la teoría de Gendlin, y que él además se apoya mucho en Heidegger y en Merleau-Ponty. Entonces, nuestro cuerpo es la extensión del medio ambiente, de manera que él percibe muchos detalles de lo que nos pasa con una persona, con una situación. Por ejemplo, nosotros podemos tener una sensación de nuestra madre, de nuestro padre, y son sensaciones distintas. De un hijo, de una hija, también sensaciones distintas. De un novio, de una novia, distintas sensaciones. ¿Ves? Entonces, esta palabra mágica, sensación sentida, es un concepto clave y revolucionario, porque nos permite entonces en psicoterapia trabajar, digamos, a través de cómo se eliminan los síntomas, escuchando esta sensación sentida. Entonces aquí podríamos decir que la sensación sentida, descubierta por Gendlin, es fruto de estas investigaciones que él había hecho, obviamente, con Carl Rogers al inicio, porque ellos trabajaron en el año 50 hasta el 60. Es él quien busca a Gendlin porque buscaba un filósofo finalmente. Claro. Quería un aporte distinto sin darse cuenta que iba a construir un nuevo paradigma con la llegada de este hombre. Efectivamente, digamos que ya de pronto enseguida nos referimos a la empatía, porque como estamos hablando de Carl Rogers, entonces vale la pena, digamos, visualizar que lo que Carl Rogers estaba haciendo era mucha investigación científica para poder comprobar sus grandes principios de la psicoterapia, entre ellos la empatía. Entonces lo que no se sabía bien era por qué la empatía producía los cambios que producía, porque sí se sabía que producía mucho cambio, pero el por qué no lo sabíamos. Entonces, Gendlin, a través de su teorización y a través de las investigaciones, como la escala experiencial, por ejemplo, que fue la que él propuso, a través de esas mediciones se empezaban a dar cuenta de que la empatía era un lenguaje que calzaba perfectamente con este ámbito preconceptual de la experiencia. Muchas veces nosotros, por ejemplo, decimos, ¿sabes que lo tengo en la punta de la lengua? No lo puedo decir. Basta que yo te diga, como que está a punto de salir, y eso sale. Entonces, como esa empatía, esa simple manera que te digo, está como que ya lo tienes ya listo para que salga. Entonces, eso permite que se calce con lo que está completándose internamente, y entonces Gendlin descubrió de que la experiencia interna es preconceptual, ¿no es cierto? Es además emocional. Es corporal, ¿ves? Es, digamos, inmediata, es presente. Y todo eso él entonces lo conjugó en un concepto clave que se llama sensación sentida. Ahora, desde entonces, yo te diría que desde la teoría del cambio, desde 1964, que está explicado ahí por qué la empatía produce cambio. Porque hasta ahora, hoy en día, y por eso ya vamos ahora a la definición de empatía. Empatía, digamos, es la capacidad de resonar lo que otra persona siente. De modo que la empatía es un lenguaje del sentimiento, no de la conducta. Por eso que muchas veces la gente confunde empatía con simpatía o empatía con condescendencia. Si tú quieres estar empático, ¿por qué no le das permiso para que haga tal cosa el niño o el hijo? ¿No es cierto? Y no tiene nada que ver, digamos, la empatía es la capacidad de darse cuenta de lo que el otro siente cuando te dice lo que te dice. Entonces es un lenguaje del sentimiento, del mundo interno. Y claro, si nosotros lo vamos revisando, también es maravilloso ver cómo eso calza con la teoría de Heidegger. Claro, el ser, nuestro mundo interno, es decir, el ser que está abierto, habita en el lenguaje. Pero ese lenguaje, esa palabra, tiene que ser una palabra que logre, digamos, respetar la experiencia, pero al mismo tiempo le permita concentrarse en desarrollarse entera. Y entonces, claro, ahí empezamos a entender nosotros la tremenda influencia que también tiene Heidegger sobre Gendlin. De manera que yo te diría que es la fenomenología existencial la que genera en realidad este gran movimiento, sobre todo en Gendlin, que permite a que Carl Rogers tenga una explicación de su teoría y de todo lo que él estaba haciendo maravillosamente, porque en esos tiempos Carl Rogers ya era muy famoso en el mundo. Entonces llega nuestro joven investigador y filósofo a los 26 años que se encuentra en ella, y él, muy joven, empieza a trabajar con Rogers y trabajan durante 10 años y descubren muchas cosas, entre ellos, digamos, este asunto de la experiencia preconceptual. Interesante porque es realmente un nuevo paradigma que
que puede ser aplicado en distintas cosas, en distintas áreas. Claro. No solo nosotros que somos psicólogos, no solo la psicología clínica, yo creo, también en la psicología educativa, en la psicología laboral. Sé que tú tienes experiencia en ello, tanto aquí en Chile como en otros países, que has podido aplicar este Claro. nuevo paradigma en distintas áreas. Claro. Lo que ocurre, digamos, es que muchas veces la gente, al ver que el focusing puede tener tantas aplicaciones, como que se puede pensar que pudiera ser como el elipsis de la vida, que viene aquí a tratar de curarlo todo, pero no es por eso. Es básicamente por lo que tú acabas de mencionar. También, digamos, es un nuevo paradigma. ¿Por qué es un nuevo paradigma? Porque este concepto de experienciación es en realidad la síntesis de lo que podría Heidegger hablar de existencia. Digamos que es la equivalencia al estar en el mundo, al Dasein, pero puesto en psicoterapia. Fue así como inició Gendlin esto. Es decir, nosotros somos fundamentalmente una existencia en acción. Y en esta existencia en acción nuestro ser va creando, mediante sus vivencias, va creando significado a la experiencia con la cual está interactuando. Entonces aquí Gendlin descubre una cosa maravillosa, que es llevar la variable heideggeriana, llevarla, digamos, al mundo de la psicoterapia. Entonces, claro, si la experiencia interna es preconceptual, entonces busca la palabra exacta. Por eso es que cuando yo te digo, por ejemplo, ¿es eso lo que a ti te pasa? Entonces, sí, es como un tremendo, digamos, asombro, porque es como colocarle palabra a algo que está ocurriendo dentro de nosotros, que se está construyendo. Entonces, es efectivamente un nuevo paradigma, porque mediante el concepto de sensación sentida, nosotros tenemos una sensación sentida respecto a distintas situaciones. Por ejemplo, ¿cómo es mi situación como familia? ¿Ve? Ahí yo tengo entonces una posibilidad de psicología familiar. ¿Cuál es mi concepto, digamos, en psicoterapia? En psicoterapia tenemos una sensación sentida que es la que nos conduce a poder eliminar nuestros síntomas y nos conduce a través de la simbolización a poder, digamos, desarrollar lo que era el sueño del humanismo, toda la autenticidad nuestra. Entonces, el paradigma permite aplicar esto a distintas áreas, a las organizaciones, a la psicoterapia, al hogar, a las comunicaciones. Por ejemplo, hoy en día hablar de comunicaciones ya no se puede nunca más usar ese esquema hexagonal de la comunicación, donde está igual que una computadora, emisor, receptor. No, somos una persona y otra persona. Pero ¿desde dónde hablamos, según Gendlin? Hablamos desde la sensación sentida. Entonces yo tengo una sensación sentida que escuchar en ti si es que quiero escucharte. Tú tienes una sensación sentida mía de escuchar. Entonces imagínate eso llevarlo ahora a las relaciones padre-hijo. Antes se hablaba de comunicación, pero ¿qué tal si hablamos más bien de una comunicación experiencial o una comunicación corporal en que nosotros nos podemos dar cuenta cómo nuestro hijo, nuestro nieto en mi caso, está queriendo algo cuando simplemente se está moviendo por algo y yo empiezo a darme cuenta qué es lo que él siente, qué es lo que él quiere. ¿Ve? Entonces uno en la palabra le dice, eso es lo que tú quieres, y él te responde. No es que tú le des el gusto, tú estás simplemente determinando de que él aclare lo que siente y lo que quiere. Pero mira, parece el otro el que te afirma si vas en buen camino o no. Que eso es importante, que uno puede tener la sensación o la idea de que lo que quiere ese niño es algo específico, pero en realidad el único que nos puede decir si eso es lo que realmente quiere es él. Es él, exactamente. Por eso aquí se hace evidente, hoy en día, muy patente, lo que Rogers había inicialmente dicho cuando partió con su primera escritos de la psicoterapia, que él le llamó no directiva, después le llamó psicoterapia centrada en el cliente y finalmente como la psicoterapia centrada en la persona. Es exactamente eso. Es decir, que la palabra empatía completa lo que el otro siente. Y entonces, por eso es que el cliente o la persona que tengo al frente es lo más valioso y es quien realmente dirige el proceso. Y eso es lo que realmente determina de que yo como terapeuta sea un facilitador, un experto en facilitación, claro, pero no un experto, digamos, vertical que dirige el proceso y la conversación por donde él quiere. Roger hizo ese gran cambio. Por eso es que yo diría que este paradigma experiencial, por supuesto que está implicado
lo que está planteando también Carl Rogers. Implica lo de Carl Rogers e implica, digamos, muchas cosas más. La misma teoría del cambio a nosotros nos permitiría, por ejemplo, explicar lo que pasa en cualquier terapia, porque la podríamos explicar mediante estos conceptos, y en la medida en que explica, entonces es una teoría que se puede aplicar también transversalmente. De manera que lo que pero tú acabas de decir una cosa tremendamente importante, que es el otro el que valida la palabra del terapeuta. Y eso es efectivo porque en el enfoque centrado en la persona, así como en el focusing, es el otro el que realmente es la persona valiosa que nos convoca a nosotros en una relación interpersonal que es una relación, digamos, en marcha y una relación total. Como diría Buber, una relación yo-tú, en que yo estoy totalmente aquí contigo, tú estás totalmente aquí conmigo. Y no hay ninguna parte de nosotros que no esté aquí, porque si no estaríamos simulando algo. Entonces, eso, digamos, para Rogers era clave. El terapeuta tiene que ser congruente y tiene que ser una persona frente a su cliente. ¿Ve? Hoy en día, el focusing, ¿cuál es la diferencia? Que el focusing hace todo eso, pero que hacía Rogers, pero lo hace ahora en la profundidad. Entra al mundo interno y va con el otro, siguiéndolo en toda su construcción experiencial de imágenes que el cuerpo va teniendo. Interesante. ¿Y cómo es ese entrar en la profundidad? ¿Cómo uno va, como terapeuta, va profundizando? ¿En qué momento se da cuenta que es el momento exacto para entrar? ¿Cómo vas tanteando el terreno para no ir más rápido que el otro? Claro. Porque esto que tú me decías me hace mucho sentido como con lo contrario con la psicología tradicional, donde es el psicólogo el que maneja los tiempos, todo, el significar o el dar, los diagnósticos, no sé, distintas cosas, pero desde el solo acompañar, claro, donde el proceso real es del cliente. Claro. ¿Cómo se va hacia esa profundidad? Claro. Yo primero quisiera aclararte la palabra acompañar. Acompañar, digamos, es una forma de decir que yo estoy contigo en el proceso que tú estás viviendo. No olvidemos que terapeuta también es una palabra que de un ayudante. Terapeuta era el ayudante, ¿te acuerdas tú del que llevaba el escudo en los terapeutas cuando estos conductores de los carros se llamaban terapón, y ahí al lado iba un ayudante de este terapón. Y eso en realidad podríamos decir que el terapón era como realmente el ayudante de este gran conductor. Eso es lo que quiero decir. Y eso significa entonces que el terapeuta es un acompañante. Pero la verdad es que los paradigmas de la primera especie de psicología que apareció fue un paradigma más médico. Sí. Entonces apareció un terapeuta mucho más conductor y director del proceso. Y claro, y como en realidad la fenomenología existencial aparece a inicios de siglo, justamente como paralelo a Freud, pero en el ámbito, digamos, más filosófico, entonces eso se quedó allí todavía y no apareció esta nueva idea del otro, de la otredad, de la importancia del otro, ¿no es cierto?, como una persona distinta al yo, sino con la visión de Buber, con la visión, digamos, de los existencialistas y también de los fenomenólogos. Pero esta idea entonces de que nosotros acompañamos proviene de esa profunda, digamos, origen tanto de la palabra como del quehacer. No es solamente un decir, eso es lo que quiero plantear. Y cuando muchas veces la gente dice, bueno, entonces yo como acompañante, ¿qué es lo que hago entonces? Porque ya no voy a dirigir, entonces ¿qué es lo que hago? Bueno, ahí está la gran expertise, digamos, del acompañante. El acompañante tiene que ser un experto en empatía, tiene que ser un experto en el proceso experiencial, tiene que conocer qué es lo que hay en ese mundo del otro, cómo es que se crea el significado de los procesos. Entonces, ahí voy a la respuesta de tu pregunta que tú me estabas haciendo. ¿Cómo es que iniciamos o cuándo es que nosotros podemos hacer un focusing? El focusing, por ejemplo, hoy en día está muy usado transversalmente, sobre todo en Estados Unidos y en Europa. Hay una asociación mundial que se llama FOT, Focusing Oriented Therapy. Y esta asociación mundial justamente convoca a terapeutas de todas las escuelas que les interese usar el focusing en los puntos difíciles o puntos ciegos que le llaman Gendlin. Por ejemplo, muchas veces ocurre que con un paciente comenzamos a darnos vueltas sobre un punto y no logramos avanzar. Entonces Gendlin le llama eso punto ciego. Y ese punto ciego entonces
la persona puede estar trabajando en psicoanálisis, en cognitivo-conductual, en sistémico, de una forma, pero cuando llega al punto ciego puede usar focusing. Y una vez que termina de usarlo puede volver otra vez a su nuevo enfoque, a su enfoque inicial. Esto entonces es bien interesante porque el focusing como teoría no busca la integración única, sino que busca ser un ayudante también de los enfoques que existen hoy en día. No hay esta pugna por enfoque como había en los años 60 y 70. ¿No? Sí. Bueno, entonces, según la teoría del cambio y según Gendlin y todo su planteamiento del focusing, nosotros cuando tenemos un problema, ¿qué nos pasa? Es porque hay un sector de nuestra experiencia que está bloqueado. Entonces el focusing lo que hace es ir a ese lugar y desbloquearlo. Ahora, ¿esto qué implica? Implica, digamos, que muchas veces a las personas les cuesta tanto poder enfocar eso que es difícil, que por eso entonces Gendlin inventó la idea de cerrar los ojos. Al cerrar los ojos, dice él, nosotros vemos mucho mejor para adentro. Y por lo tanto, las imágenes vienen de nuestro cuerpo. Y allí es donde empieza el focusing. Es decir, el focusing por lo tanto tiene una dimensión corporal y una dimensión, digamos, experiencial profunda. Una vez que nosotros comenzamos a interactuar con las primeras imágenes que provienen, entonces allí empáticamente se sigue. Por ejemplo, supongamos que tú estás viendo en tu primera entrada al mundo interno, después de un despeje de espacio, que es lo que nosotros siempre hacemos, y se entra, por ejemplo, tú de repente te encuentras con una escena que tú nunca te habrías imaginado. Estás ahí, supongamos, con tu hijo y jugando y estás viviendo algo que te pasó o que te resulta familiar y yo ahí te empiezo a entender empáticamente. Tú dices, yo estoy aquí y no sé qué hacer. Te digo yo, o sea que tú estás un poquito desconcertada y como eso es empático. Entonces se empieza a mover toda una galería de imágenes y entonces empezamos a ir por donde tú quieras ir. Incluso más que eso, más por donde tu sensación sentida quiere ir. Ni siquiera tú, sino la sensación sentida. Y por eso es que cuando seguíamos la teoría de Rogers, seguíamos por donde el cliente quería ir. Pero Gendlin aclara esto, no es que esto lo hagamos porque seamos democráticos, dice él, sino que lo hacemos, dice, porque el significado está construido en una huella experiencial y hay que seguir la huella, porque así llegamos al punto donde se pudo haber producido el trauma o el bloqueo de la experiencia. Y eso, digamos, se desbloquea como con empatía también, porque nosotros vamos entrando, la persona empieza a sentir la angustia y nosotros atravesamos esa angustia a través de la empatía y entonces se produce un descongelamiento. Y al producirse el descongelamiento, entonces se produce el cambio. Es como entrar, yo creo que hoy día tenemos más datos para esto, por ejemplo, si entráramos al disco duro y podemos reprogramar allí, limpiar lo que está mal, para que el propio organismo cree su propia simbolización, ahí estaríamos siendo nosotros profundamente respetuosos de la experiencia y estaríamos utilizando una metodología, una forma de llegar allí, que se llama focusing. Por eso que para mí, focusing no es una técnica, es una forma de interactuar, por la cual uno va con otra persona acompañándolo para que descongele lo que está congelado o desbloquee lo que está bloqueado. Wow, apasionante. Y se nota que tú lo vives y que no es solo una forma de trabajar, sino de vivir. Sí, efectivamente, sí. El focusing, digamos, cuando yo llegué a la teoría, cuando tenía 23, 24 años, me iluminó inmediatamente. Yo sabía que eso es lo que yo andaba buscando. Y tanto sentido me hizo que después, cada vez que yo estoy leyendo a Gendlin, nuevas cosas que él ha hecho y que sigue creando, tú sabes que él está vivo, tiene 89 años en este momento. Sigue produciendo. Y sigue produciendo lúcidamente. Llegamos a ser muy buenos amigos con Gendlin, desde el año 89 en adelante. Y sobre todo de su esposa también, que acabamos como comunidad de perderla a ella, porque ella falleció el 30 de abril. De este año, muy sorpresivamente. Pero en realidad es tan hermoso recordarla como una persona que en realidad difundió el focusing mundialmente. Hoy en día la comunidad de focusing por lo menos somos unos 300 coordinadores en el mundo
y unos 45 países que están integrados en esto. Y las aplicaciones del focusing son muy grandes, son en los pánicos de guerra, en lo laboral. Por ejemplo, hay una serie de fenómenos que ha descubierto Gendlin, que le ocurren a la sensación sentida, que nosotros hoy día lo podemos aplicar, por ejemplo, al tema del divorcio, o de la pérdida de trabajo, o de pronto de cómo duelo. Los duelos, cualquier pérdida, es algo tan operativo poder entrar, escuchar la pérdida, escuchar el llanto, hablar con la sensación sentida, en fin, uno se va como autocurando en la medida en que va autoatendiendo o escuchándose lo que le pasa. Qué difícil en esta sociedad y en el contexto en el que vivimos, aquí en Chile, pero también en Sudamérica, donde cada vez se hace más difícil poderse autoescuchar, poderse detener, poder hacer este ejercicio. Sí. Entonces, es como que este paradigma entra como para revolucionar y sobrevivir a una sociedad que te permite constantemente estar mirando afuera, signos, símbolos, de detenerse poco. Sí, bueno, efectivamente el focusing, si bien es cierto, humaniza, digamos, al ser humano. Yo te diría que en este momento es cuando más se necesita humanizarlo, porque nosotros nos ha ocurrido algo con una cosa que conocemos hoy en día como la tecnología, y no nos damos cuenta que la tecnología nos aleja de nuestro ser. Eso lo dijo claramente Heidegger, él lo advirtió eso. Y hoy en día, por ejemplo, las personas tienen un alter ego que se llama celular, y la gente se comunica con eso todo el día. Pero ese comunicarse todo el día es como salirse de uno. Entonces, claro, esta metodología focusing suena difícil de poderla hacer porque no hay tiempo. Pero hay gente que se da el tiempo para las cosas importantes, como por ejemplo así de ir a yoga o de ir a cualquier cosa que signifique empezar como a atender nuestro cuerpo, nuestro mundo interno. Entonces no es tan difícil. Por eso mismo fue que este libro fue tan popular en Estados Unidos cuando salió. Bueno, y yo hice una versión, escribí un libro que se está publicando ahora en España, sale ahora en septiembre, que es un focusing de bolsillo, que se llama Focusing desde el corazón y hacia el corazón. Ese libro lo que pretende es justamente hacer lo que tú estás preguntando. ¿Cómo podemos ayudarle a las personas a que, por ejemplo, tienen una discusión con su jefe, en lugar de seguir discutiendo, mejor la persona se aísla un ratito, va a algún lugar de la oficina y cierra los ojos y hace un pequeño espejo de espacio y se conecta con lo que siente. El libro ese le va indicando cómo hacerlo, o cuando tenemos una pena porque alguien se nos fue, o tenemos algo que hablar con nuestros hijos y no sabemos cómo hacerlo. Entonces, es como la aplicación de toda esta teoría que es tan difícil porque tiene un rango filosófico muy elevado, pero ponerlo en la práctica, eso... En un lenguaje cotidiano. Esa es la idea, justamente. ¿Cuándo va a llegar aquí a Chile? Esperemos pronto. Va a llegar en septiembre, Mira. Pero la verdad es que es mucho más lo que tú estás planteando de poder humanizar nuestro mundo occidental tecnificado. Es mucho más difícil. No obstante, yo creo que también podemos usar la tecnología a favor. Mira. Por ejemplo, podemos también hacer focusing por vía cibernética. Podemos conectarnos con alguien cara a cara y acompañarlo en lo que le está pasando, y eso puede hacer algo mucho más fácil, que la gente pueda dedicarse al mundo interno con no distraerse tanto del mundo que tiene que enfrentar y que por el cual estamos sobreviviendo. Entonces, yo creo que hay que sobrevivir, pero con mucha profundidad humana. Hay que sobrevivir en este mundo, pero con mucho, digamos, privilegiando lo que el ser humano es, que es lo primero que a nosotros nos debe convocar. Sí, sí. Siento que el humanismo en su momento cuando surge revolucionario. Y hoy día también se necesita una nueva revolución para que el humanismo se haga más presente y podamos trascender de los hechos, de nuestras historias,
de las cosas personales que nos pasan, pero también a nivel social. Hoy día mismo en Chile, no sé cómo tú ves con todo este contexto que hemos vivido en los últimos años, especialmente este año, cómo el focusing y el humanismo pueden ser una respuesta diferente a estos eventos, digamos. Sí, porque ocurre, digamos, y con esto, como para ir ya redondeando, efectivamente, cuando surge una de las etapas más terribles de la historia de la humanidad en cuanto al nihilismo y a la deshumanización, yo diría que es el lanzamiento de la bomba atómica. Yo creo que ahí tenemos un hito, un evento que nos dice cómo podemos ser capaces de hacer algo así, más allá de las lógicas, digamos, pragmáticas, ¿cierto? El punto es, digamos, que en ese tiempo apareció la revolución humanista. Ya, digamos, en los años 40 estaba plenamente en vigencia todo lo que había escrito Heidegger, Camus, Sartre, y Gabriel Marcel, Saint-Exupéry. Entonces, esa revolución humanista yo encuentro que se vuelve a ser evidente hoy en día. Necesitamos, porque el humanismo no es una moda, es realmente una actitud, un deseo, una esperanza para que la humanidad pueda recuperar, si es que fuera posible todavía, su humanización. Mira, lo que tú dices me hace acto sentido con algo que fui viendo de los libros que tenías en este de Focusing Experiencial y Existencia, que lo escribiste también. El otro, el focusing en un paradigma para la psicología, que es un acercamiento a lo que es el focusing para quienes quieran ir profundizando en este tema. Pero que efectivamente el focusing, hoy día se habla mucho de las modas del coaching, de distintos temas que hoy día están de moda y uno va viendo cómo van cambiando año tras año según lo que pasa en Norteamérica. Y si bien el focusing inicia en Norteamérica, con todo lo que hemos ido conversando, se hace clave cómo puede asentarse en América Latina y cómo nosotros tenemos los elementos para acercarnos este nuevo paradigma. Y yo quiero agradecerte mucho como tu tiempo, tu dedicación, pero sobre todo el tener la posibilidad de hablar del focusing con una actitud respetuosa y empática, y con un lenguaje sencillo, no siendo mezquino en las cosas que sabes, porque me has explicado todo, desde cómo trabajas hasta en qué puedes utilizar tu misma experiencia en el focusing. Yo creo que ha sido un viaje de pasar por el humanismo, pasar por el focusing, el descubrimiento del focusing, pero también con algo que todos tenemos, que es buscar una pequeña contribución a esta sociedad, a la psicología, a Chile, a América Latina, siendo parte de América Latina, y poder de alguna manera sobrellevar todos los territorios de angustia, pobreza que son propios de nuestra historia también como América Latina, buscando una esperanza, buscando una esperanza en la humanización de las personas, en la humanización de los trabajos, en la humanización de la psicoterapia, de las empresas, los colegios. Yo creo que allí nos das un pequeño aire, un pequeño viento, un aire fresco en este tiempo. Bueno, eso en realidad estaría muy en línea con lo que Gendlin aspira. Dice él que el focusing es de la humanidad, que él se lo hizo a la humanidad. Y si buscamos en la humanidad, digamos, poder reencontrarnos con nuestras vivencias más primigenias, la de ser esposo o esposa, la de ser padre o hijo, eso es la humanidad y el modo de ganarse el pan, ¿no es cierto?, con todo nuestro sacrificio, eso también es humanidad y todo eso lo podemos vivir humanamente, si es que podemos tener en consideración de que somos un cuerpo con un espíritu interno y que tenemos, digamos, una trascendencia nosotros en nuestra interacción en el mundo. Cuando tú hablas de angustia, y con esto terminamos efectivamente, cuando hablamos de angustia estamos hablando de un nuevo concepto de angustia también. Los humanistas tenemos una idea distinta de la angustia, por eso es que no nos interesa eliminarla en el primer momento de la sesión, porque por la angustia se despierta el ser. No olvidemos que Heidegger dijo eso, que la angustia es, digamos, el momento en que el ser comienza a manifestarse,
cuando todos los entes han quedado en la nada. Ahí viene la angustia. Y la angustia es importante porque eso nos despierta. Y lo mismo que había dicho Kierkegaard, que la angustia era un síncope de la libertad. Entonces, por eso para nosotros la angustia es importantísima, porque esa nos permite entrar, como decías tú, en ese mundo interno. Y generar un cambio. ¿Sí? Y generar el cambio, por supuesto. Y el gran sueño del humanismo, que es de desarrollar la autenticidad de las personas, que es más allá de la extinción de síntomas. Así que muchas gracias por esta entrevista. No, gracias a ti por tu tiempo y por ser tan generoso con tu saber, y sobre todo hacerlo como con un lenguaje tan sencillo para que uno pueda inspirarse a querer y animarse a querer profundizar en lo que es el focusing y lo que es tu recorrido también en este tema. Gracias nuevamente. De nada, mucho gusto. Gracias.